tecnología. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos la suerte de tener a dos artistas de las letras que nos regalan esta charla en este mes de noviembre, donde nuestra ciudad festeja sus 141 años. Y ambos han escrito libros que nos rememoran aquella época. Pensar que estamos en un edificio en la época que cita Hugo en su libro. Esto era un baño público. Aquí venían los operarios de la ciudad que estaban construyendo la ciudad a higienizarse. Después fue el convento, donde hoy es la Universidad y Museo. Así que el tiempo nos va acompañando, nos va mostrando cómo va cambiando. Pero es importante para nosotros hoy charlar con los artistas, los autores, ambos abogados, ambos historiadores, uno periodista, además reconocido y más que aplaudido por esta por sus investigaciones en la temática tan importante que siempre devela, pero es un tema que hoy no nos compete, si no nos compete su faz como escritor, quien realmente nos ha mostrado que en esta su primera novela, que ahora nos acabamos de enterar que está próximo a presentar otro, después él seguramente lo develará esto. Y Alejandro, que ya lo conocemos, que es amigo de la casa, igual que Hugo, ¿no? Pero Alejandro ha presentado su libro y otros libros aquí, y saber que ambos pertenecen a familias tradicionales de La Plata, pero más allá de eso, rescatan esas tradiciones, como Chosno de Benoit, que nos muestra al prócer olvidado, un prócer íntegro, probo, honesto, que fallece en la misma casa donde nace, donde su vida fue para que todos nosotros hoy tengamos la ciudad que tenemos y la provincia que tenemos. Y Hugo recorre toda esta época. La novela juega entonces con la ficción, pero fundamentado en los datos históricos. Creo que eso es algo más que importante, interesante y distinto. Así que los dejamos a ambos que nos cuenten un poco y que charlen. Ustedes son los expertos en el tema. Menos mal que no leyó el currículum de Hugo, porque si él leyó, prácticamente le dieron más de la mitad. En principio agradecer a Hugo en primer lugar, que automáticamente cuando me contacté no puso ningún pero, todo lo contrario. Agradecer a amigo Walter, que también cuando son temas relacionados con la ciudad es el primero en invitarnos y a apoyarnos, y a ustedes, porque si ustedes no están presentes no tiene sentido conversatorio. Y sobre todo temas de La Plata, temas que lamentablemente se están perdiendo. Por eso hoy es un día especial, sobre todo estamos en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad y se ha escrito mucho sobre la fundación. Últimamente fueron escritos referente al misterio, a lo místico de la ciudad. Se estaba dejando de lado lo importante, que fue la Fundación Garcés y la fundación en sí. Por eso, gracias a un profesional con una pluma increíble, llegó este libro. Este libro tengo la suerte hoy de aplicarlo en los colegios, obviamente con el consentimiento del autor. No quiero que Planeta me mande carta documento. Con lo cual, gracias a este libro, La Plata volvió a estar en primer plano. Hugo, más que agradecido. Bueno, hola, es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por venir, como dice Alejandro, tiene toda la razón. Esto no tendría sentido si no estuviéramos todos juntos. De hecho, les cuento que una vez mi récord personal de personas que fueron a la charla éramos conmigo 13.
y los invité a un café Habana a tomar un café, y la verdad que terminó siendo mucho mejor, fue espectacular. En este caso somos más, así que no puedo pagar tanto café, pero bueno. Sí, así que bueno, te agradezco, Walter, la verdad un lujo, y para mí también es un placer, Alejandro. Les cuento ya una primera parte de la cocina. Ahí está, por ejemplo, Roberto, que también me ha ayudado muchísimo. Este libro, el mío, se apoya a su vez en investigadores que se han tomado el tiempo, el esfuerzo, han dedicado energía a ir desenterrando, buscando en pequeños archivos o grandes archivos material histórico verificado. Y eso me ha permitido a mí apoyarme para avanzar. Entonces, en realidad, mi agradecimiento a Alejandro, a Roberto y a varios más que fueron clave. ¿Por qué? Porque reconstruir la historia de La Plata es como armar un rompecabezas. Y al armar ese rompecabezas, hay piezas más fáciles de encontrar y otras que han desaparecido. Doy un ejemplo. Los primeros 2 templos masónicos de la ciudad de La Plata fueron incendiados por fanáticos religiosos que salieron una noche con antorchas en las manos, al estilo Ku Klux Klan, a prenderlos fuego. Eso llevó a que la documentación que estaba dentro de esos templos masónicos se perdieran para siempre. Ese es uno de los ejemplos, entre muchos otros. Por ejemplo, cuando muere Julio Argentino Roca, jugador clave de aquellos años y que es casi tan importante como Dardo Rocha para entender por qué esta ciudad y por qué esta ciudad no alcanzó su objetivo real. Después vamos a hablar sobre eso. Pero cuando muere Julio Argentino Roca, sus 3 hijas pasan los siguientes 2 años depurando todo el material de su padre, eliminando todo aquello que pudiera ser incómodo para la memoria de su padre en lo político, en lo patrimonial y en cuestiones de polleras. Julio Argentino era rápido, al parecer. De hecho, cuando lo fueron a enterrar, apareció una señorita que lloraba más que las hijas. Cuentan la tradición que una de las hijas miró a la otra y le dijo: ¿y esta señorita por qué llora tanto? Y la otra le dijo: mirala, es igualita a nosotros. Está claro por qué. Ahora, así como se han perdido materiales, hay otras anécdotas, historia, tradiciones familiares que se han conservado, entre otros por el trabajo de Alejandro, que se ha tomado el trabajo de ir recuperando lo que se decía en su familia, la documentación que tenía su familia, y darle un corpus que termina terminando en esto. Que este es uno de los libros que a mí me permitió apoyarme para reconstruir la historia de Pedro Benoit y darle carnadura, que muchas veces es lo más difícil cuando uno lidia con personajes, porque si es completamente conocido, como si fuéramos hoy Lionel Messi, y sí, más o menos podés hacerte una idea. O si es completamente ficcional, te permite jugar. El problema son los que existieron, pero que se saben 3 líneas. Ahí es un verdadero dolor de cabeza. Y ahí es donde fue clave Alejandro. Y de hecho, ahora me toca a mí. Yo aprovecho para hacer una pregunta, porque él aborda en el libro una versión, que él dirá si es más que una versión, sobre Pedro Benoit como el nieto de María Antonieta. Inocente, ¿no? Como no está presente mi madre, no puedo venir, que es cuando toco estos temas, la que me mira me va diciendo sí, no, sí, no. Sí, de hecho, esta historia se abrió a la luz por una rama de la familia, no precisamente por los Benoit en directa, sino por los Arriola, en donde ellos tienen un trabajo muy interesante en cuanto que existen indicios vehementes en que, bueno, Pierre Benoit, aquel francés que vino a Argentina bajo la época de la mano, de Rivadavia y también con Rosa, y que estuvo, si se quiere la palabra, escondido o intocable durante el gobierno de Rosas.
Ese francés, el cual hablaba más de 5 idiomas, conocía el misterio de la geometría sagrada y también se lo puede relacionar con la Catedral Metropolitana, entre las grandes obras que hizo. Tenía un pasado poco conocido. De hecho, ese pasado solamente se conocía dentro de la familia. Es decir, él jamás habló fuera de la familia respecto a sus orígenes. Y no les obliga, la familia Sapiola hizo una investigación muy interesante en cuanto a documentación y demás, pero quedó en un punto. Quedó en un punto, ¿por qué? Porque aquellos que tengan oportunidad de leer el libro, yo solapadamente lo voy a conocer, en el sentido de que la rama Benoit, la rama que a mí me toca, no estamos tan de acuerdo con la hipótesis que presenta y a la que arriba la familia Sapiola respecto a cómo se pasa de generación en generación. Y por dos cuestiones. Primero, el sentido común. Porque en esa época, tengamos en cuenta que este gran marinero, o Luis XVII, como quieran llamarlo, tuvo 2 hijos. La hija mayor, mujer, y el hijo menor, Pedro. Con lo cual, desde muy chico, se lo veía junto a los dos, padre e hijo. De hecho, le transmitió conocimiento, otros aspectos, tanto arquitectónicos y demás. Y la versión familiar, la transmisión familiar es que, obviamente, que en el caso que exista un secreto, se lo pasó a Pedro, no a la hija mayor. Y tiene su razón de ser, porque se han encontrado realmente en disputa de género y demás, pero en ese entonces, en ese contexto sociocultural, era muy raro que la hija mujer siga los pasos del padre. En ese entonces sí. Entonces yo tengo esa versión familiar y la otra rama tiene la otra. Con lo cual, esto de que es eso, ¿no? Luis XVII, le puedo decir que en el año 2000 hubo un estudio de ADN muy conocido por todos, en todas partes del mundo, pero no está todavía terminado el tema. Aún, acá puedo decir, hay muchas investigaciones, la familia empezó nuevamente a ver qué se puede hacer y quizás más adelante se puede llegar a nuevos resultados. Lo importante y lo que tiene relación con la plata es que Pedro Benoit, yo ya que me tiró este lindo centro, lo voy a también pasarle un par de cositas de su libro, porque él nos cuenta de muchos, generaciones 80, muchos miembros que la gran mayoría que estamos acá sabemos de qué hablamos. Siempre imaginamos ese ser mitológico, generaciones 80, que eran perfectos y demás, y acá vamos a ver que eran de carne y hueso y algunos eran más de tal cual, no le quería decir yo, tal cual. Pero Pedro Benoit es diferente. Por eso quiero, con esto le paso al amigo que nos cuente esto de estos muchachos de la generación del 80, ¿no? Y hacer un parangón quizás con la actualidad, no la actualidad política porque no es nuestro estilo, pero cómo era esa época, cómo delinean ellos los conflictos. Total. Ahora es de otra manera, más tecnología, pero cómo delinean la generación del 80 los conflictos, tradiciones y demás. Ese es un muy buen punto, porque estamos hablando de un contexto histórico que explica la fundación de La Plata. Estamos hablando de tiempos en los cuales regía el Partido Autonomista Nacional, que solamente llegaba a presidente aquellos que integraban sus filas. Estamos hablando de un periodo en el cual veníamos de unitarios y federales, en los cuales los autonomistas porteños intentaban otra vez recuperar posiciones, y eso lleva en un momento, bajo el mando, el ala de Carlos Tejedor, a desafiar otra vez a las provincias y a tratar de despegarse. Empezar por la autonomía y eventualmente y por la independencia. Eso lleva, estamos hablando de 1880. Algo pasó. Muy bien. Hola. A ver. Hola. Ahí está. 1880, y estamos hablando de un momento en el cual Carlos Tejedor levanta la ciudad de Buenos Aires y desafía al resto de las provincias, que se abroquelan bajo el mando de Julio Argentino Roca
y tienen las peleas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que en 1880, durante unos pocos días, murieron 3.000 personas. Eso ya es mucho hoy. En ese momento, en todo el territorio argentino había 1.200.000 personas. Hoy hay 48 millones. Si multiplicamos aquel número por 40, nos da que es como si en aquel momento hubieran muerto 120.000 personas. Es decir, una barbaridad. El lado positivo, si se quiere, entre comillas, es que esa pelea llevó a que finalmente las provincias lograran torcer el brazo a la ciudad de Buenos Aires, que se federalizara la ciudad de Buenos Aires, que se la declarara capital federal, y eso llevó a su vez a, por un lado, empezar a ordenar la situación del Estado-Nación, pero por el otro, dejó sin cabecera a la provincia de Buenos Aires. Y allí es donde Rocha, miembro de la generación del 80, al igual que Carlos Pellegrini, Eduardo Wilde, en esa misma época también estaban ahí mojando el pancito tanto Bartolomé Mitre como Domingo Faustino Sarmiento, aunque ellos eran previos, no eran de la generación del 80. Y aclaro algo más, la generación del 80 es una idea nuestra en el sentido contemporánea. Uno de los que acuña esa idea es Ezequiel Gallo, el historiador. Pero ellos mismos no se veían a ellos mismos como una generación, que si se quiere como si a nosotros nos unifican dentro de 150 años como la generación post-Corralito. Y claro, nosotros nos vamos a mirar entre nosotros y decir, ¿cómo generación post-Corralito? Si entre nosotros nos sacábamos los ojos y estamos hablando todo el tiempo de la grieta. Bueno, sí, pero ustedes son la generación post-Corralito. Bueno, en aquel momento era la generación del 80. En ese momento, federalizada la ciudad de Buenos Aires, es donde Rocha vislumbra una oportunidad. Un desafío, pero una oportunidad. El desafío, como gobernador, darle una nueva capital a la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento él podría haber optado por una ciudad que ya estuviera levantada. De hecho, se pensó, por ejemplo, en San José de Flores, se pensó en San Nicolás de los Arroyos, incluso en un momento se pensó en Tandil, que no era un poco más que un fortín, pero aún así se pensó. Y en vez de eso, Rocha, que toma el desafío, ve la oportunidad. Si él como gobernador logra levantar una nueva ciudad, y una ciudad que sea premium, es su mejor vidriera y su mejor trampolín para llegar a la presidencia. Porque puede darse vuelta y decirle a todos los habitantes de la Argentina en condiciones de votar, que tampoco eran tantos, decirles, hey, si yo en 2 años pude levantar esta ciudad, imagino lo que puedo hacer por la Argentina si me dan 6 años. Ahora, a su vez, Julio Argentino Roca, que podés estar de acuerdo o no con sus ideas, pero lo que es notable es su sagacidad. Le decían el zorro. De corazón, si en algún momento, sé que no es el plan más lindo del planeta, pero si en algún momento están cerca de la Casa Rosada, sobre la Leandro N. Alem, por la Recoba de Alem, y tienen un rato libre, 1 hora, les sugiero, los invito a que vayan al Archivo General de la Nación. Está a 150 o 200 metros de la Casa Rosada, sobre Alem, yendo para el lado de Luna Park. Pidan la documentación de Julio Argentino Roca. Es más, pidan al bolero. Es decir, no vayan por la carpeta tal o cual, al bolero. Y les van a decir que se pongan guantes de látex para proteger la documentación, pero te la van a dar. Los invito a que lo lean. Los textos, las cartas de Julio Argentino Roca son impresionantes. ¿Vieron cuando uno se da cuenta que está hablando con alguien que es muy inteligente? Que en términos de un auto te das cuenta que la caja de cambios tiene un cambio más. Decís, es como ahora cuando uno ve a distintos periodistas y de repente lo escuchás hablar a Carlitos Pani.
Es decir, uy, este Pañi tiene un cambio más en la caja de cambio. Bueno, lo mismo pasa con Julio Argentino Roca, que vos lees las cartas que mandaban otros, Rocha incluido, y están hablando de lo táctico. Bueno, hago esto y después voy a hacer esto. Y lo ves a Roca en lo estratégico. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto, y cuando aquel haga aquello, nosotros vamos a hacer esto otro, porque nuestro objetivo es este, y entonces para esto tenemos que jugar por este lado y hacer esto y esto. Y vos lo ves, pero contar la estrategia 6, 7, 8 jugadas por delante del resto. Es impresionante. Ese nivel de sagacidad es la que le permitió a Julio Argentino Roca vislumbrar cuál era el plan último, el plan verdadero de Rocha. Obvio, el primero, en lo táctico, era utilizar la construcción de la Ciudad de La Plata para llegar a la presidencia. Pero él era porteño. Rocha era porteño. De hecho, cuando se murió y lo van a despedir al cementerio, Fray Mocho lo despide, le dice, bueno, de acá se va el último porteño. Pero en el sentido último, no del último de la fila, sino el último como el que representa por antonomasia la porteñidad. Y el plan de Rocha era, gano la presidencia y hago el enroque. Convierto a la ciudad de La Plata en capital federal y le devuelvo la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Y Roca, que venía de pelear en la guerra de la Triple Alianza, que venía de aplastar revoluciones en distintas provincias, que venía de agarrarse a los tiros con Carlos Tejedor para aplastar a los autonomistas porteños, llega a la conclusión de decir, no, pará, porque entonces, ¿para qué hemos sangrado hasta ahora? Porque si le volvemos a dar la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, tarde o temprano van a volver con las veleidades de los porteños a tratar de otra vez hablar de la autonomía porteña y otra vez vamos a terminar en un problema de casi guerra civil. Acá hay que cortarlo. Y ahí es donde se ponen a trabajar para boicotear a La Plata, pero porque boicotear a La Plata era boicotear a la ciudad de Buenos Aires y a Rocha. Esta era la esencia. Ahora, este periodo, que es el que nos abarca, 1880, 1885, 1890 con la Revolución, eso está pasando en ese momento, en tiempo real. Entonces, por ejemplo, se ve que para Rocha era clave el puerto de La Plata. Y cuando Roca maniobra para que sí, se apruebe en el Congreso el puerto de La Plata, la ley correlativa inmediata es la reforma del puerto de Buenos Aires. Que es como decirte, sí, vos construir lo que quieras, yo también. Entonces, sí, vos levantalo, que yo lo tengo levantado y lo voy a reformar y lo voy a mejorar. Entonces, una y otra vez, en distintos momentos, maniobra para ir debilitando los planes de Rocha. Pero vuelvo al punto. En ese momento, estamos hablando de un problema que está ocurriendo en tiempo real, con un gobernador Rocha que sueña con la presidencia y que para eso convoca, entre otros, a Pedro Benoit, que se conocían desde hacía mucho tiempo, pero que incluso en esta revolución de Carlos Tejedor, Rocha por jugada política se había unido a Roca y Benoit había quedado del lado de las tropas porteñas y él como teniente coronel había quedado a cargo de levantar las fortificaciones y artillería. Con lo cual, eventualmente, Pedro Benoit podía mirarlo a Rocha diciendo, vos ahora volvés acá, ¿a qué? Y sin embargo, Rocha lo convoca como una figura decisiva para levantar esta ciudad, empezando por su diseño, que te voy a preguntar, que allí siempre hay un ida y vuelta sobre hasta dónde realmente fue Benoit, hasta dónde fue que intervino un arquitecto llamado Juan Manuel Burgos, y está ese ida y vuelta que realmente se ha reconocido a ambos, pero me gustaría escucharlo. Qué lindo tema, ya van 12, me quedás. Bueno, el tema de Benoit y plano. El tema de Benoit y plano, no hubo discusión durante ese momento histórico. La discusión vino, si querés, hará 20 años atrás. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con Benoit? Justo antes de comenzar, quiero comentar lo que dijo Hugo, me parece fantástico, porque Benoit estaba en los cañonazos con los amigos, y después, 4 meses después, estaban los dos o los 4 que estaban enfrentados levantando una ciudad a ese estilo. Bueno, yo ya eran de
cañones tomados. Pero respecto a esto del plano, no hay dudas en cuanto al plano. El plano es. ¿Pero por qué no hay dudas? Porque hubo un revisionismo muy partidario que hace referencia que en realidad Benoit no lo hizo, sino que él solamente puso la firma y lo mandó a Francia. De vuelta sentido común. Contexto sociocultural, se odiaban, ¿eh? Gobierno, provincia se detestaban. Benoit estaba a cargo de lo que era el proyecto a nivel, si quiere, provincial. Nadie se dio cuenta que el tipo puso el gancho y lo mandó. A ver, era imposible. Porque si miraba con una lupa, de hecho, después tuvo que explicar bien, tenían topos, tenían servicio de espías, con lo cual era imposible que pueda insertar la rúbrica y que nadie se dé cuenta, nadie. Amén de eso, hay una carta cuando muere Benoit que la escribe Lavalle. Lavalle era entonces director del departamento de ingenieros. Él dice: el único que tiene el 100% de la titularidad del plano es Benoit, y lo certifico yo, decía él, que era el director o presidía por entonces el departamento de ingenieros. ¿No? Esta discusión que se hizo después, uno entiende que no soy arquitecto, no tengo ni idea, pero si hay uno presente me puede acompañar. Es imposible que un solo arquitecto haga una ciudad, porque se divide en, no sé, un equipo hace una cosa, el equipo otro, pero el responsable y el que decía sí o no era Benoit. Bueno, esta disputa de que era novela ya quedó zanjada, quedó recontra confirmada que fue una, y no porque escribí yo libros, sino porque tengo documentación que hubo que lo valga. En la Fundación Catedral, que somos miembros de los que estamos acá, hay mucha documentación, entre ellas el plan original de la Catedral de la Plata, que lo firman Meyer y Benoit. Es el único que Benoit firmó con alguien más. Los demás siempre firman Benoit. Si Burgos hubiera tenido alguna actuación importante, Benoit era un hombre digno, lo hubiera sumado. En cambio, la historia muestra que algunos descendientes sin ninguna prueba han llevado su tapete. Pero creo que es enlodar la situación. Benoit era alguien probo, honesto, y como bien dice Alejandro, no podía estar en todos lados. Pero sí, indudablemente fue de la idea y el que la gestionó, el que la dibujó y el que hoy todos recordamos y agradecemos a Tuchón. Gracias. Ojalá tuviera algo, un 2% del, pero bueno, no. Pero, con lo cual la discusión para mí y para gran parte de los investigadores a los cuales puedo entrevistar, les puedo comentar, surge en el rol histórico acá, presentes historiadores que saben también de la temática, y surge porque un rumor de un descendiente de Burgos que justo compartió la facultad de Derecho con Alberto de Paula, un arquitecto muy conocido desde allá, pero que evidentemente no le gustaba la historia de Benoit, con lo cual fue el que dio a conocer esa historia, que bueno, yo en mi libro, de hecho, después le voy a preguntar algo sobre el libro, porque yo comienzo como si fuera un testamento prácticamente, y después me doy cuenta que era novela mío, porque tengo que empezar a comentar que realmente esta persona no es lo que dijeron que era y sí es. Y después se transformó en novela, por lo cual el rubro literario fue mutando de página en página. Pero con lo cual, esto del plano, desde ya está conocido a nivel internacional, todos lo reconocen a Benoit como el autor del plano, con un equipo obviamente de ingenieros que tiene la particularidad que todos eran masones. En el libro digo, llegábamos a, yo le voy a tirar partiendo dos, que las dejo para el último, eran todos masones, con lo cual en el libro Hugo lo explica bien, comienza el relato hablando de los dos templos masónicos que existían en la ciudad, que después fueron destruidos por, se entiende que fueron cristianos o conozco quiénes fueron, pero el papel fundamental de los masones en la creación y después de la fundación de La Plata. Pero previo a eso, veo muchas caras conocidas, veo muchas caras con ancestros inmigrantes que formaron parte de la fundación de La Plata. Y quiero preguntarle algo por un personaje quizás secundario, sin spoilerlo, obviamente, insisto, no quiero que el planeta
carta cuento, sobre un tal Mano o Nano. ¿Por qué me llama? Nano o Mano, creo que se llama. ¿Por qué me llama la atención? Porque entendía a la perfección el castellano, pero no hablaba nada, hablaba Tano, creo que era del sur de Italia, y yo me parece que por algo específico aparece. Creo que es el punto de conexión con el papel fundamental que tuvieron los inmigrantes europeos para la fundación de La Plata, en su mayoría italianos y españoles, pero esto le corresponde a Hugo. Pues has tocado dos puntos clave: masonería e inmigración. Y otra vez hay que ir al contexto histórico. Estamos hablando de una Argentina con 1.200.000 habitantes, muy poco, que intenta dejar atrás las guerras intestinas, que tiene todo por levantar, que tiene todo por construir, y falta lo clave: mano de obra, y sobre todo mano de obra especializada. Y allí es donde juegan los dos, tanto los masones como los inmigrantes. Porque otra vez, contexto histórico, estamos hablando de un periodo donde, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería en un proceso en desarrollo. De hecho, los primeros agrimensores que después, si rendían algunos exámenes de pares, se convertían en arquitectos, y que eventualmente con otros exámenes de pares se convertían en ingenieros. Había mucho de transmisión de conocimientos mano a mano, en el recorrido mismo, aprendiendo como aprendiz de aquellos más veteranos. En ese recorrido, la masonería surge de ese modo ya en la Edad Media en Europa, que era justamente la transmisión de conocimientos, sobre todo volcado al levantamiento de catedrales, arquitectura. Ahora, después, no la voy a hacer larga, además yo no soy masón, así que si hay algún masón acá, pido disculpas y que me corrijan, pero con el desarrollo, el paso de los siglos, la masonería se fue diversificando y hubo dos ramas: la especulativa y la operativa. La operativa era la que continuaba con todo el tema de la construcción, arquitectura y demás. La especulativa era la teórica. Esa teórica a su vez fue derivando hasta, por ejemplo, visiones sobre igualdad, fraternidad, libertad. Fue planteando la idea de la separación de Iglesia-Estado, y eso lleva a su vez a la masonería en La Plata. Eje número 1, que si le querés después lo borramos. Y el eje número 2 son los inmigrantes. Que, a ver, levante la mano acá quien tiene un abuelo o abuela inmigrante. Bueno, ya quedó todo clarito. Bueno, cada uno de ustedes, si en su momento tuvo la suerte y la gloria de poder agarrar ese nonno o esa nonna y decirle: contámela, lo que tienen es probablemente algo que, si se lo cuentan a sus hijos, se emocionan. Así que es eso. En definitiva, cuando vinieron acá, cuando vinieron a La Plata, estamos hablando sobre todo de hombres, ahora voy a explicar por qué, pero hombres que vinieron a fare la América, a hacer la América. ¿Y por qué hablo en italiano? Porque cuando llegan aquí, el primer censo posterior a la fundación es de 1884 y el número da 10.407 habitantes. Vamos a simplificar, fueran 10.000. Los números hoy los revisaba, pero los voy a simplificar también. Más o menos, el 40% era italiano. De los habitantes de este territorio al año y medio, 40% italiano, 20% español, 20% todas las otras naciones que a ustedes se les pueda ocurrir, y solo, de hecho, iba a decir solo el 20%, un poquito menos del 20% final era criollo. Con lo cual, la lengua franca que se hablaba acá era el italiano. Cuando vos caminabas por las calles, todo el mundo hablaba en italiano y se comunicaba, por ejemplo, con los jornaleros en italiano, porque si les hablaba en español al principio, no se entendía. De hecho, de esta amalgama es que surge, durante esos años también, el cocoliche. De esos años surge también lo que luego será conocido como el tango, que los primeros tangos no saben lo que eran. Los invito a buscarlos en internet, eran espectaculares. Todos prohibidos, todos censurados. Hoy, si intentás cantar eso
Spotify te lo prohíbe, te dice, no, macho, pará. Yo puedo ponerlo a Elegante, que es un animal, a cantar, censurar, y nadie lo va a censurar. Pero intentás cantar ese tango y vas a prisión seguro. De hecho, bueno, uno de los tangos era Afeitate el 7. Otro era La cara de la luna. Y si me perdonan la expresión, no hay ningún menor de edad acá, ¿no? No. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a dejar. Entonces lo voy a dejar ahí y los voy a invitar a que busquen en Google, ustedes los menores de edad no, cuál era la verdadera letra del tango La cara de la luna. Cuando lo lean van a ser, ay Dios mío. Bueno, eso se cantaba. Era prostíbular. Sí, exactamente. Y entonces, con el 40% de los inmigrantes que eran italianos, los primeros 2 barrios que se forjan en los arrabales de esta ciudad, por los arrabales no estoy hablando de la 72 para allá, o de... No, esta zona ya era arrabal. Esta zona, eran los primeros 2 barrios eran la Piccola Italia y la Calabria Chica. Y algo más, de esos primeros 10.000 y pico de habitantes, hoy me fijaba en los números, el 89% era hombre. Porque venían solos a tratar de concretar ese futuro mejor, obtener un pedazo de tierra, levantar la primera habitación para entonces convocar a la señora y a los chicos. Así comienza la historia. Por eso es que a su vez, imagínense, si sobre 10.000 y pico, 10.000, el 89% son varones, son 8.900, te quedan 1.100 mujeres, de las cuales había casadas, había solteronas, había mujeres que ya no querían casarse y niñas que todavía no estaban en edad de casarse. Con lo cual, las que te quedaban en condiciones de que alguien le pudiera llevar una flor, no te superaban en lo que 100, 200. Y entonces el resto, y ahí es donde cuando uno busca, si busca por palabras clave o en los registros históricos, busca prostíbulo, no aparece nada. Ahora, tenés que buscar las palabras claves de ese momento. Una de esas será casas de tolerancia. Pero eso era para las clases altas. Para la tropa, piricundines. Vos buscás piricundines en los registros de la época y salen como hongos, así. De hecho, por ejemplo, por acá había un par. Después, por ejemplo, vendría atrás del bosque, por lo que ahora sería 60 y 122, por ejemplo, ahí estaba la fonda de la Fea Teresa. Después tenías el 32 de esta mano, no del lado de Tolosa, sino del lado de La Plata, 32, 2 y 3 estaba el Café de la Flaca Isabel. En 39 estaba donde se tienen los registros de los primeros tangos tocados acá en la ciudad, que era el 39. Es decir, había un contexto que explica, por un lado, todo el impacto social, porque es la combinación de los inmigrantes y los criollos. Y esa combinación, que después generó mezclas increíbles, y todos tendremos esa misma mezcla. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un francés de 45 casado con una un inglés de 45 casado con una francesa de 15, ninguno de los dos hablaba el idioma del otro. Y tuvieron un montón de pibes, así que más no les fue. Y después tengo italianos, criollos, españoles, uruguayos, un pueblo originario, tengo todo. O sea, la mezcla que se armó. Pensemos a su vez el impacto cultural que tiene eso. Incluso en temas de cocina. Se cocinaba hasta ese momento con grasa animal y empieza de repente a cocinar con aceite, que hasta ese momento, acá no se pensaba en eso. Y vinieron los italianos y vinieron con esa idea. Y puedo dar ejemplos en lo cultural, en lo artístico, en múltiples aristas, pero también en lo político. Y vuelvo al punto que decía Alejandro, que estamos hablando de un periodo de la generación del 80, con sus luces y sus sombras, porque hicieron cosas muy buenas, pero después eran también el régimen oligárquico, conservador, donde el voto era cantado y el fraude era patriótico. Con lo cual, si te pestañeabas, te comían la urna. Otra de lo que pasa ahora, que no vamos a hablar ni de ahora. Pero recordemos en aquel momento, si vos tenés elecciones, y aclaro que ahora después vamos a hablar,
Pedro Benoit fue uno de los primeros comisionados municipales de la ciudad de La Plata, que era como en ese momento se le decía a los intendentes. Ahora bien, si intentás tener elecciones libres y secretas, y bien los italianos y postulan a un candidato, porque recuerden, todavía hoy, los extranjeros no pueden votar a presidente, pero pueden votar a intendente. Y en aquellos tiempos también, si tenés el 40% que es italiano, si tenés que el 80% es extranjero, y los extranjeros te postulan a uno de ellos, ¿quién gana? Entonces, los criollos, de manera muy inteligente, estratégica, sagaz, tomaron una primera decisión. ¿Cuál fue? Intentaron secuestrar al candidato italiano. Entonces, era un médico, Walteroni. No lo lograron. Se pudo postular. Y además, estas cosas que pasan, los italianos postularon a Walteroni, los españoles a Roque Pérez, que era un almacenero, no el Roque Pérez famoso. Era un almacenero que tenía era la primera y gran tienda de ramos, almacén, que estaba en 854. Correcto. Y los argentinos tuvimos la brillante idea de poner un candidato pipí cucú, Ramón Falcón, que era a su vez el primer comisario de acá, era el que iba con el bastoncito largo acomodando ideas a los inmigrantes. Con lo cual era imposible que ganara. Bueno, esas cosas pasan. ¿Cómo termina la historia? Junio de 1886. Recuerden que las elecciones se celebraban en los atrios de las iglesias. Y en el atrio de la iglesia de San Ponciano, 48, 5 y diagonal 80, celebran las elecciones. Los criollos se dan cuenta que van a perder, se pasan de pillos, intentan robársela, la urna, y terminan lo que los registros de la época hablan de la masacre de San Ponciano. Al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, ambas cifras después subieron. Y estos muertos y heridos fueron de cuchillo, bala, espada, lanza. Y los registros de la época te hablan incluso de, hemos visto salir del atrio de la iglesia de San Ponciano a un napolitano con un hacha clavada en la cabeza. Ese fue el momento, cuando yo leo eso, dije, acá hay una historia, perdón por la expresión, una historia del carajo. Esto hay que contarlo. Ese es el momento, el punto de inflexión donde yo empecé a escribir. Es decir, porque hasta ese momento yo venía leyendo, pero venía leyendo como hobby. Ahora, cuando me encuentro con eso, dije, no, esto es mucho más que un hobby, esto hay que contarlo. Claro, yo lo quería contar como una novela real, en la dinámica de Truman Capote, A Sangre Fría, que es un autor que inventa no, pero en realidad es como Operación Masacre, Rodolfo Walsh en Argentina, hacen A Sangre Fría, Truman Capote en los Estados Unidos, que cuenta con las herramientas de la literatura un hecho real sin falsear un solo dato. Es extraordinario ese libro, extraordinario. Ahora, yo me encontré con esa dificultad, que empiezan a rompecabezas que, como les decía antes, faltan. Por ejemplo, si querés reconstruir la ciudad de La Plata, necesariamente tenés que abordar la inmigración y necesariamente tenés que abordar la masonería. Si los primeros 2 templos los prendieron fuego y se perdió la documentación, ¿cómo hacía para reconstruir eso? Entonces allí están las dificultades y allí es donde, por ejemplo, Roberto o Alejandro me ayudan con tramos, piezas de rompecabezas que ellos fueron encontrando. De hecho, y vuelvo a vos, justo enfrente de la parroquia de entonces Iglesia de San Ponciano estaba la casilla de Pedro Benoit, que era sintomática justamente de su frugalidad, que fue uno de los rasgos distintivos. Y el punto es, si querés abordar eso, la frugalidad, ¿y qué hizo él cuando le ofrecieron un sobresueldo? Tal cual. Él consideraba que debía vivir como vivían los obreros italianos. Y lo decía por una cuestión no de quedar bien delante de sus superiores o de sus pares. Primero, porque controlaba a los obreros. Y segundo, porque
él tenía que saber, cuando él exigía, sabía a quién decía que no y lo que padecía. La casilla que ahora está ubicada en el Parque Saavedra, tengo entendido que hasta ahora que también estudió el tema. Obviamente me encantaría que sea, tengo entendido que no es, pero sí formó parte de la fundación. La misma casilla donde pasó el tiempo que tardó la fundación, bueno, de hecho hay una anécdota que yo la pregunto en forma novela que es verídica, que se aparece el amigo y le dice, dale Pedro, ya está, dejate de hacer el pueblo, el populista si quiere ahora, y andá. ¿Y qué se quedó? Bueno, yo me quedo hasta que no termine. No se estaba terminando San Ponciano y en varias construcciones al mismo tiempo. Él se quedó ahí. Y está esa anécdota, hay telegramas de la época en donde yo me hizo que bueno, esto no puede ser. Uno quizás cuesta mucho analizarlo. Sí. Acá tenemos al decano de la Facultad de Arquitectura de esta universidad, que la Facultad de Arquitectura está ubicada en donde estaba la casa de Eduardo Rocha, en la calle 5, casi 48. Así que la arquitectura sigue estando en ese lugar viva y creciendo en la ciudad. Perdón, pero me parecía que era algo interesante. Tal cual. Y claro, desde el gobierno le empiezan a querer subir el sueldo, darle un premio y demás. Al cual él solamente toma un solo premio, que le dan un sobresueldo por su actuación, al cual lo dona, pero no a una causa perdida para que funden un colegio en el norte de Argentina, no, para que se termine las obras que están ejecutando de forma simultánea. De hecho, está comprobado, hay más de 10 obras que puso de su bolsillo. Y no digo de sus haberes, de su bolsillo. Y cuando veamos, y si el tiempo nos acompaña, voy a dar una parolita de a qué llevo yo a decir que una cosa es que me pague a modo de ejemplo. Igual que me contrata ahora, en la facultad, guiño guiño. Me paga un sueldo. Yo el sueldo voy y lo dono. Diferente es que yo venda algo de mi patrimonio, del futuro de mis hijos, y lo ponga. Bueno, Pedro, yo me encontré, acá está Hugo que me va a ayudar, no encontré otro personaje histórico que ponga la plata suya, de su patrimonio, del futuro de sus hijos, para que se termine una obra pública. Si hay un caso, hay casos, sí, entiendo, hay expresidentes que han donado su sueldo para que se termine, pero referente a la obra pública, bueno, yo lo encontré, sigo buscando y los invito a todos, no que googleen, como ahora está de moda decir, pero que me ayuden en cuanto a eso. Sí. No, yo escuché algo así sobre Gesell, el Sí. fundador de Villa Gesell, Claro. que los hijos después lo declaran insano, porque el tipo se estaba gastando todo el patrimonio. No lo sabía, después cuando termine la charla de no, vamos a tocar un tema que es genial. Bueno, los hijos dijeron, pará, basta todo muy lindo con tu idea de fundar una ciudad atlántica, pero ya está, porque la dejas. Bueno, como que no pasó algo parecido, de hecho, no me quiero adelantar. Pero quiero volver a un tema de la masacre de San Ponciano, porque yo tengo el estudio de vuelta. Cada vez que paso, gracias a este libro, me imagino un tipo haciendo una charla, no lo puedo entender. No hay manera que uno pueda imaginarse lo que pasó. Y por eso este libro, y ahora le pasó porque me llevó a eso, me llevó a estar en la ciudad que yo pensaba que conocía como la palma de mi mano. Y bueno, acá pasó esto, viniendo de Capital también, se cita, no quiero adelantar, hay gente que no lo leyó, pero hay una batalla muy importante que uno pasa 400 millones de veces y dice, che, ahí. Y esto, claro, y fueron situaciones históricas que se fueron perdiendo. Con lo cual, con este libro, uno va a redescubriendo lo que realmente fue la historia de la ciudad de La Plata. Antes de pasar, Hugo, una sola pregunta. ¿Tus hijos leyeron tu libro? Porque la mía que está ahí, no. Tengo, en mi caso, mi mujer y uno de mis 3 hijos sí. Los otros 2 no. Y fue muy interesante porque este libro es la 8ª versión del mismo libro.
Y entonces lo que me pasó fue que lo escribía y lo dejaba asentarse, lo imprimía, bueno, iba a decir el chivo, el lugar donde lo imprimía, y en copy 6. Y los chicos son los genios, de copy 6 ya me están esperando todo. Y entonces me ponía con un lapicito rojo a tachar. Entonces siempre lo hacía lo mismo, le entregaba la copia del borrador a mi mujer, se lo dejaba arriba de la mesa de luz, le digo, bueno, lee, no sé cuánto. Y bueno, mi mujer que estaba leyendo de psicología, que esto, demoraba 2 semanas, 3 semanas. Me dice, bueno, voy a empezar a leer, le digo, no, ya tarde, ya lo cambié. Así que dejarlo así, porque... Con lo cual, el primero que lee el borrador ya más asentado, antes de ver la luz, fue mi segundo hijo, que ayer cumplió 21. Y esto fue hace 2 años. Y decirle a un hijo de 19, léelo y despedazalo, es una invitación a un hijo adolescente de demostrarle al padre que es un estúpido. Y obviamente mi hijo se tiró de cabeza y me vino muy bien porque el padre lo dijo, acá me aburro, esto no se entiende, esto explícalo mejor, esto está buenísimo. Entonces me sirvió. Y por el contrario, con mi mujer, La Vuelta a la Vida, que lee todos mis textos, de hecho ahora estoy con otro libro y ese ya lo leyó, que todavía está en borrador. Pero en este, como conté, justo se dio esta circunstancia que no pudo. Con lo cual, mi mujer leyó el libro cuando ya estaba así. El primer ejemplar que me da la editorial, me lo entregan, hago así, lo huelo, qué rico, no sé cuánto, lo abro y el primer párrafo que yo miro dije, acá yo le pondría este otro verbo. Y dije, me voy a volver loco. Lo cerré, no lo toqué más. Se lo di a mi mujer y en mi caso, en mi casa tenemos un reparto de tareas. Entonces uno hace las compras en el súper, el otro cocina, el otro lava los platos, el otro... A mí una de las tareas que me toca es hacer las compras en el súper. Y me fui a hacer las compras, no sé cuánto, vuelvo 2 horas después y mi mujer me agarra y me dice, pero a los gritos salió a la vereda indignada y dice, lo mataste, no voy a decir el nombre, lo mataste a... No podés hacer eso, no sé cuándo, se me emocionó. Y yo, que estaba en la calle, en el barrio, dije, esto es un escándalo en el barrio, van a sospechar que yo termine en un quilombo. Y ahí me di cuenta que ya si yo había logrado que mi mujer se olvidara de cómo yo hablo y que se olvidara que el autor era yo, ahí había una oportunidad. Entonces para mí fue un disfrute. Y vos mencionaste un punto clave, que es, y me alegro que mencionaste antes, ¿no? Esta mezcla de mitos y verdades. Hay mitos. El mito, por ejemplo, de la bruja tolosana que dio vueltas arriba de la piedra fundamental. Eso es falso. Eso lo inventó un autor que habrá sido Roberto en los años 60, 70. Ahí tiró, y salió con fruta, que si hubiera tirado que aterrizó un ovni, hoy estaríamos hablando que en realidad, hubo una ovni. Salió la revista Alter Ego, una revista Bueno, de amigas. Es falso, eso lo inventó alguien 80 años después. Del mismo modo que tampoco es cierto que existe una red clandestina de subterráneos que conecta todos los edificios públicos que van de 51 a 53. Ojalá hubiera. Claro. Ojalá. Los usaríamos ahora, Roberto. Turismo, ¿no? Obvio. Turismo. Obvio. De la manzana de la luz. Obvio. Hay algunos pequeños sótanos, por supuesto. Hay, por supuesto, los subsuelos de... ¿Me quedé? Hola. Claro. Hay, por ejemplo, también, por supuesto, subsuelo en la catedral, por supuesto. Hay incluso algunos lugares como la Plaza de Armas de la isla, de la Plaza de Islas Malvinas, donde estaba antes el Regimiento 7, que también tiene un museo. Ahora bien, yo estoy hablando así, ¿no? Hola. Hola. Pinchó, ¿no? Bueno. Y en definitiva, esos son los mitos. Pero la historia de nuestra ciudad no requiere de los mitos, porque ya la historia real es riquísima. Hablamos antes de los fanáticos que salen al estilo Ku Klux Klan a prender fuego los templos masónicos. Y eso es una locura. Si además le sumás la masacre de San Ponciano, es propio de Martin Scorsese,
Levanten la mano, ¿quién vio Pandillas de Nueva York? Bueno, para los que no la vieron, esa es una historia, pseudohistoria de Nueva York, que aborda justamente a los inmigrantes italianos, los irlandeses, los locales, los judíos, y en un momento se cruzan todos contra todos en un punto específico de Manhattan, que es el punto 5 esquinas. Se pudrió todo, se dieron como una guerra. Bueno, lo mismo que pasó en San Ponciano. Y, yendo al punto que él decía, en las afueras de La Plata hubo una batalla, un combate, una refriega, una escaramuza, según como lo leas, a quien leas, que se conoce como la batalla de Riquelme. Estamos hablando de agosto de 1893, que estamos hablando de ese periodo histórico en el cual la generación del 80, el régimen oligárquico conservador, que empieza a crujir, el nacimiento de la Unión Cívica que quiere desafiar al régimen oligárquico, que exige elecciones democráticas, completas, populares y secretas, rebelión de 1890, que sobre todo en Buenos Aires, la Revolución del Parque, 1893, que ya se arma una batahola general en varias provincias, y de hecho ocurre, aquí en La Plata, que van fluyendo las tropas cívicas lideradas por Bartolomé Mitre, que después tiene otros hombres allá adentro de la Serna y otros, las tropas radicales lideradas por Martín Irigoyen, hermano a su vez de Hipólito Irigoyen, que las dos van hacia La Plata compitiendo por ver quién llega primero. Por ver quién llega primero a La Plata para tratar de tomar el control de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto ocurre que los está esperando otra vez Ramón Falcón sobre el arroyo El Gato en una dinámica casi del paso de las Termópilas. ¿Por qué? Porque él tenía entre 1.500 y 2.000 tropas y del otro lado se calcula que tenían 9.500. Eran un poquito más. Claro, las de Falcón tenían fusiles Remington y tenían artillería. Los otros venían con lo que tenían en la mano. Ahora, para que ubiquemos, estamos hablando... Para que ubiquemos, estamos hablando de... Próxima vez que vayan para Buenos Aires, pero vayan por Centenario. Vamos por Centenario hacia Buenos Aires. 514, ¿vieron que tenemos de esta mano donde está ahora el Nike Store? ¿Lo ubican? Si ahí doblás a la derecha y le das por esa hacia el río, hacia la autopista, alejándote de Belgrano para el otro lado, hay un momento en el cual la 514 se corta. Se corta porque pasa las vías del tren. Entonces lo que te va a quedar es las vías del tren, luego tenés las vías del tren que vienen así, el arroyo del Gato, luego tenés la autopista de La Plata a Buenos Aires y el río. En ese espacio que van entre el terraplén ferroviario, que era de aquella época, que te da más altura porque era zona inundable y donde vos podés poner a los francotiradores para tirar, apoyado sobre el arroyo del Gato, con lo cual Falcón vuela en pedazos el puente ferroviario, con lo cual las tropas que vienen no pueden avanzar hacia La Plata, porque tienen el freno límite natural del propio arroyo, los espera entre el arroyo, el río de la Plata y el terraplén ferroviario, y ahí fue la batalla. Ese terreno todavía hoy está intacto. Está cerrado, es propiedad privada, todavía nada se ha construido ahí. Y si ustedes, obviamente no tienen tiempo, no tienen ganas de ir ahí, próxima vez que vayan de Buenos Aires hacia La Plata, cuando están llegando a La Plata y están subiendo el último puente, que es por donde pasa el arroyo del Gato, a la derecha, es decir, no para el lado del río, sino para el lado de la tierra, acá atrás, ahí tienen donde fue la batalla. Estos son historias reales, entonces no necesitamos esos mitos. Además, lo más interesante es el devenir de esos hombres y de esas mujeres que forjaron este país, que forjaron esta ciudad.
Entonces tenemos personajes más o menos conocidos. Por ejemplo, el pasaje Rodrigo se llama pasaje Rodrigo por Basilio Rodrigo, un español que vino acá y le echó una garra y levantó su pequeño imperio. Juan Tetamanti, otro. Es decir, hay hombres y también mujeres, Por ejemplo, Guillermina de Oliveira César, que es un personaje en esta novela, fue una mujer excepcional, que realmente existió. Porque yo lo que hago es mezclar personajes ficcionales y reales. Guillermina de Oliveira César realmente existió, se casó a los 15 años con Eduardo Wilde, de 45, y, como les decía antes, Julio Argentino Roca era picante. Y era íntimo amigo de Eduardo Wilde y se convirtió más íntimo de Guillermina. De hecho, en las revistas de la época hablan de los Wilde como los guillerminos y lo ponen adentro de la caricatura también a Roca, con lo cual los guillerminos eran tres: Guillermina, Eduardo y Julio Argentino. Era tal el escándalo que Julio Argentino nombra a Eduardo como embajador en Europa, embajador plenipotenciario. Pero la verdadera embajadora fue ella. Hoy en la Cancillería Argentina se la reconoce a ella como una figura clave en la diplomacia argentina, a tal punto que ella es la que logra establecer relaciones, vínculos estrechos con la realeza europea, en el momento que la realeza no era decorativa, era importante, y a tal punto que ella es la que logra convencer a la infanta española para que venga a celebrar el primer centenario de la independencia de la República Argentina. Y es por eso que en Buenos Aires se ha dado en el honor de esa infanta el Paseo de la Infanta. Esa infanta vino a Buenos Aires mérito, obra y logro de esta mujer, Guillermina de Oliveira César. Entonces, con los ejemplos reales nos sobran. Y vuelvo a Benoit otra vez. Él fue comisionado municipal acá. Antes había pasado por Morón, pasó por Necochea y luego vuelve a San Telmo, a la casa donde había vivido, y luego continúa hacia Mar del Plata. Tal cual. Él era amigo de los fundadores de Mar del Plata. A ver. Escucha. Por era amigo de los fundadores y de los descendientes fundadores de Mar del Plata. De hecho, hasta le ofrecieron un importante inmueble para que se vaya a radicar. Pero él, cuando, por cuestiones de salud, como todos sabemos, él termina sus días en Mar del Plata, él por cuestiones de salud termina viviendo en Mar del Plata. Y ustedes dirán, bueno, le dieron el mejor palacio estilo rococó de la época. No, él terminó con su esposa en una habitación que le dio uno de los hijos del fundador de Mar del Plata. Exacto, Patricio. Recién al año se construyó esta casa, que se realizó en lo que es hoy la Avenida Colón, ya no existe más, con lo cual hasta sus últimos días continuó viviendo de esa manera simple. Mientras que construía la catedral. Mientras, cuando él estaba haciendo la catedral, él se jubila, le da el retiro. Y le dijeron, bueno, dale, no, seguí. No, él dijo, si yo me jubilo como funcionario público, no puedo continuar al frente de la ejecución de obra. Lo continuó su hijo, Pedro Benoit. Ahora bien, él se va, cuando está en Mar del Plata, ya construye su casa, viviendo con su esposa, de las cuales él tiene 10 hijos. Pedro Benoit tiene 10 hijos, era muy visitado por Pedro Juan, yo siempre llamo la trilogía, Pedro Benoit y Pedro Juan Benoit, que continúan. Pedro Juan era el que viajaba más asiduamente a Mar del Plata a llevar a los hijos para que visiten. De hecho estaba mi tatarabuelo, que es uno de los cuales tuvo la suerte de estar en esa casona que tenía Mar del Plata. Y si una particularidad, él lo van a ver desde las damas de la beneficencia de Mar del Plata. Y le van a decir, mira Pedro, tenemos la catedral de Mar del Plata, no hay un peso, no hay partida, no hay nada, hay que hacerla.
Vos tenés bueno, pero imagino que algo le habrán dado. No. De hecho, él puso plata, vendió una propiedad importante que tenía en Capital Federal, Pesaro Capital Federal, para terminar la catedral de Mar del Plata. Acá en La Plata continuó su hijo, después por cuestiones netamente políticas, el hijo se lo aparta, pero como no se lo aparta, y lo continúa un arquitecto consagrado, un sacerdote, continúa con la ejecución de la Catedral de La Plata. Pero él continúa allá en la de Mar del Plata. Al punto tal que no tenía un centavo. De hecho, comía con los camareros, comía con la gente que estaba en la obra, y era como cuando es que lo visitaba a su hijo, Pedro Juan, le decía, bueno, todo muy lindo, pero no puede ser que no tengas ni siquiera una casa decente, a lo que en esa época denominaba, o se conocía, donde termines viviendo. A lo cual Pedro Benoit jamás cambió de su forma de actuar y de pensar. Adelantando ya con la muerte de Pedro Benoit, ahí lo sorprende la muerte ejecutando la Catedral de Mar del Plata, después la termina su hijo Pedro Juan. Mientras tanto, él era decano de la Facultad de la antigua Universidad de La Plata, por entonces, en matemática. Él viajaba continuamente de Mar del Plata a La Plata. Y cuando se muere, el acervo hereditario era cero, nada. Cero acervo. Yo tuve la suerte de Hugo, no sé si hablamos alguna vez, de ver el expediente. Está, lo pueden creer, ¿eh? De hecho, tenía deudas con bancos que sacaban préstamos que no era para comprar inmuebles, era para terminar de financiar las obras. Al punto tal que hay un proyecto de los diputados, cuando él muere, que presentan un proyecto para que le condonen la deuda, para que le paguen la deuda que tenía él. Entonces, automáticamente, él ya muerto, obviamente, con este proyecto de los diputados, al tipo le pagan la deuda, ¿no? Estamos hablando, yo entiendo que me cuesta ser objetivo, entenderán, pero al tipo le pagan la deuda que tenía. Deuda, catedrales en la gran mayoría, casas particulares un montón. De hecho, la casa Rocha que tenemos acá lo hizo él. En varias ciudades. Estuvo trabajando mucho también en Uruguay, que poco se conoce. Y sin embargo terminó sin un centavo, casi inactivo. Igual estamos hablando de un personaje que hoy lamentablemente no se ve. Por eso ahora sí lo puedo relacionar con la pregunta que me hicieron de Gesell, porque la diferencia está que los hijos de Gesell, bueno, dijeron, papá, todo muy lindo, hasta que llegó el amor, Benoit parece que no pasó, pero Juan no pudo hacer nada y le quedó gran parte del patrimonio que le tocaba a su descendiente. Esa fue la diferencia que a mi punto de vista fue abismal. De hecho, hay documentación que dice, bueno, pero algo tiene que tener, no sé, uno piensa, un testaferro o algo. En esa línea, los invito también que vayan al Archivo Histórico Provincial, que está en el pasaje Dardo Rocha, último piso, suben por escalera al ático. La gente que está allí, los empleados son excepcionales, recontra bien dispuestos, y pidan, por ejemplo, el expediente de justamente la ceremonia del 19 de noviembre, porque, otra vez, o antes van a tener que respetar una serie de parámetros, pero me hiciste acordar por eso. Está la firma de Pedro Benoit, y es impresionante, porque de repente vemos firmas, cartas que se mandan Rocha, Benoit haciendo la rendición de recibir tanto dinero, lo gasté en, y empieza pom, pom, pom. Pero es como de una planilla Excel, pero caligrafía. De pom, pom, pom. Entonces, por un lado, desde la perspectiva de alguien que quiere reconstruir lo que pasó, es buenísimo. Y por otro lado es muy impactante porque aparecen incluso remitos en las cuales Benoit le informa a Rocha, me pasaron tanto dinero, sobró tanto, lo dejo en caja. Es decir, este tipo rindió hasta los centavos y lo devolvió. Claro, pero es una lección que te da y que quedó asentado en papel.
Después tenés, por supuesto, múltiples anécdotas de lo que está volcado en esos papeles, porque te permite, claro, a partir de los papeles vislumbrar lo que fueron las celebraciones del 19 de noviembre, que está buenísimo. Eso, como también la construcción de la ciudad de La Plata. De hecho, también allí dentro está cómo Benoit se encarga a él de gestionar la piedra fundamental, más la redoma de cristal, más de dónde consiguió todo, cómo lo trajo, se subió al tren con la piedra. Yo me lo imaginaba, mi hermano me hubiera sentado arriba de la piedra para que no se la roben. Esta piedra va conmigo hasta La Plata. Entonces, es todo un contexto que cobra vida a partir de los papeles. Y vuelvo a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque una y otra vez aparece ese contraste entre Dardo Rocha y Pedro Benoit. Contraste, a ver, Dardo Rocha no es para quitarle el mérito, es un gran político que hizo muchas cosas muy meritorias, incluso, por ejemplo, solucionó problemas limítrofes entre la Argentina y Bolivia, cerró discusiones que venían de larga data, así que mucho mérito. Ayudó además a terminar con la revolución de 1890, logró sellar la tregua, logró una salida política, es decir, un hombre muy capaz. Pero a su vez, el contraste entre Rocha y Benoit a la hora del patrimonio es atroz. Atroz. O sea, es un antes y después, es un cambio total. Doy un ejemplo. Rocha, en la ciudad de Buenos Aires, vivía en Lavalle al 800. En pleno Lavalle. Y los que hayan visto la foto, yo la tengo en el teléfono, lo que pasa es que la muestro, no se ve nada. La casa era el típico solar criollo virreinal. Yo la vi en la casa. Yo la vi en la casa. No, para, porque la casa original la casona original era un solar, una sola planta, la típica, vieron, casa colonial que es 2 ventanas piso techo, una puerta, otra 2 ventanas piso techo, nada más. Se viene Rocha para La Plata a levantar la ciudad. Y mientras que está acá, sus amigos le armaron lo que vos viste, ese palacio rococó, asesino, que le pusieron una lápida en la cual dicen, a Rocha sus amigos. Es decir, obviamente lo primero que surgió fue, ¿quiénes son esos amigos? Si quieren, me salió el periodista de investigación de adentro, digo, esto es conflicto de interés, dádivas, algo, esto es un quilombo. Aclaro algo, en aquellos tiempos, en aquel código penal no regía esa figura de dádivas, aclaro eso. Con lo cual no se le podía reprochar a Rocha un delito que en ese momento no existía. Pero claramente mi pregunta era, ¿es posible que Rocha se haya venido a La Plata y los constructores de la ciudad de La Plata le hayan levantado esa ciudad, esa casa? No lo sé. Sí consta, por ejemplo, que Rocha manda a Londres a negociar un empréstito con la Baring Brothers a un colaborador, Faustino Jorge, y al cual le dice que mientras que está en Londres, con fondos públicos, le compra a Paula los siguientes ítems. Y empieza a pedirle copas, cristalería, vajilla, ropa, tela. El listado va y vos decís, uy. Bueno, y a su vez, aclaro, porque no me hiciste acordar, Rocha y Faustino Jorge son, por ejemplo, 2 de los hombres que coordinan utilizar palabras en código cifradas para ocultar sus mensajes. Entonces se utilizan, entre otros, las palabras ibicubi, colorete, Y nos pinchaba el telégrafo. porque se pinchaba en el telégrafo. Claro, o sea, vamos de la otra forma. ¿Cuál es el motivo por el cual vas a tener que utilizar palabras cifradas si no estás dando por sentado que hay alguien más que está leyendo tu telegrama? Y de hecho pasó, por eso digo, luces y sombras de esa generación, que tuvieron grandes méritos, como la ley 1420, que fue excepcional y dio vuelta a este país para siempre, estableciendo la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los pibes que habitaran en este territorio, y lograron que este país pasara de tener creo que el 82% de los pibes, de la población en general, que era analfabeta al cabo de una generación,
que era completa, el país más alfabetizado de América Latina. Eso es el impacto de una legislación, eso es política de Estado. Ahora, esa misma generación que era capaz de eso, después era capaz de, por ejemplo, organizar golpes de Estado. Rocha organizó un golpe de Estado para tratar de tumbar la Roca. Reitero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires comprando fusiles que trajo en el vapor El Cross desde Río de Janeiro, los cambió de barco en el medio del estuario del Río de la Plata para meterlos de noche en el puerto de La Plata para intentar tumbar al presidente. Y después hablamos de grieta hoy. En aquel momento la grieta eran los cañonazos. Y cierro mi comentario por este lado y si quieres vamos ya cerrando, que es lo siguiente. Aclaro algo más. Rocha también se fue a Mar del Plata. Conoce Mar del Plata en esos tiempos. Y construye una casa que todavía está, que se llama, no sé si es Santa Paula o Doña Paula. Santa Paula. Ese. Que ese fui, este verano logré que me abrieran las puertas. A mí no. Un amigo marplatense, Nino Ramela, me movió ahí las cosas y logró que me lo abrieran. El lugar es increíble. Sí, exacto. ¿Por qué menciono esto? Porque ya en el final de sus días, Rocha, aclaremos el contexto histórico otra vez, cuando deciden venir acá a las lomas de la Ensenada, venir desde Buenos Aires hasta las lomas de la Ensenada te tomaba 4 horas. Cuando ya fundan la ciudad y ya establecen acá el poder público provincial, el ir de La Plata a Buenos Aires te tomaba 1 hora 10 en tren. Con lo cual la ecuación cambia, o sea, se te acerca a la ciudad de Buenos Aires de una forma notable. De hecho, pasaba lo mismo con Mar del Plata. Al principio llegar a Mar del Plata te tomaba días. Ya cuando Rocha, Benoit y otros van y empiezan a establecerse en Mar del Plata, ir de Buenos Aires a Mar del Plata te tardaba 11 horas 15 minutos en el tren nocturno. Te subías al tren, dormías y al otro día, a la mañana, fresquito, llegabas a Mar del Plata. Ya sobre el final de sus días, Rocha admite, me equivoqué, deberíamos haber hecho la capital de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. De hecho, por eso, el diario de Mar del Plata, ¿cómo se llama? La Capital. Porque ellos también pensaban, bueno, vamos para acá. Puerto de Aguas Profundas, otro clima, otra distancia de la ciudad de Buenos Aires y una posición más central, no tan al noreste de la provincia, del distrito, del territorio. Y cierro con esto, lo último, en mi caso, y vuelvo a ver el juego con ustedes, que es, tenemos una hermosa ciudad y lo único que quiero remarcar es, cuidémosla. Todavía le quedan algunos atisbos hermosos, algunos de ellos su propio diseño, por supuesto, algunos edificios públicos, pero hay otros que están en riesgo, entre otros el adoquinado. Sí, es muy molesto circular con un auto por arriba del adoquinado, pero el adoquinado es histórico. Cuidémoslo. Yo he tenido la suerte de vivir en ciudades y países antiguos, Pamplona, por ejemplo, que el casco viejo no se toca. Cuidemos lo que es el triángulo original de esta ciudad, que es 1, diagonal 79, diagonal 80. Ese enclave es fundamental para esta ciudad. Y lo mismo con al menos algunos edificios. Solo menciono 2 que están en riesgo presente, actual de derrumbe, que son la vieja casa donde está el patio Nazarí, que fue declarado de interés, pero no pasó de declaración y nunca pusieron el billete para cuidarlo y está por caerse a pedazos. Y el otro es, mala fortuna, el Teatro Princesa. Porque el Teatro Princesa, les cuento, Ahora tenemos intendente nuevo, podríamos hacer algo. el Teatro Princesa, les cuento, que era teatro, allí estaba la sede de la Unión de Fratelanza, a su vez estaba el templo de una logia masónica, y muchos años después, hace muy poco, lo compró el dueño, el empresario, dueño de la constructora Hades.
Ese señor era masón. Ese señor quería recuperar el brillo del teatro y en la pandemia se murió de COVID. Con lo cual ahora la familia está preguntándose qué vamos a hacer. Pero en definitiva, una hermosa ciudad, cuidémosla y tratemos de preservar su patrimonio histórico. Un tema que tiene que ver con lo que hablaba Hugo recién. Hoy es el Día Internacional de la Protección del Patrimonio. Y volviendo a ambos libros, hablábamos hace un rato de San Ponciano. San Ponciano fue, indudablemente todos saben, creada por Pedro Benoit y lleva ese nombre por su hijo, el hijo de Eduardo Rocha, que falleció, porque era mofílico, como todos saben la historia. Pero ¿a qué voy con el patrimonio? Todos han ido seguramente a San Ponciano y vieron que hay una capilla de la Virgen de Luján. Ese camarín de la Virgen, por la visión de Benoit, está ahí. Porque ese es el camarín original que estaba en Luján. Cuando se construye la Basílica de Luján, Benoit tiene la capacidad de verlo y preservarlo, y lo trae para acá y lo incorpora a San Ponciano. Fíjense, cuando vayan, sobre la entrada del camarín está pintado la historia, está escrita diciendo que es el camarín original. Por eso pensar que en el Día del Patrimonio estamos recordando a un prócer honesto en una ciudad que surgió de una forma compleja, es importante saber que este futuro es posible y que casualmente hoy con un grupo de una red de casas estuvimos trabajando con la gente que está saliendo de la gestión y quienes están entrando a la gestión para tratar de preservar el edificio. Y este edificio es uno de los edificios históricos que está en esa red. Perdón. Cerramos, Ale. Sí, también antes de cerrar, adhiero a lo que dicen los dos. De hecho, como bien dice Hugo, los que tienen la oportunidad de conocer otras grandes capitales, como la nuestra, en un caso particular, La Plata tiene convenio con grandes capitales, a modo de ejemplo, con Bolonia, Italia, donde son hermanas gemelas. Y allá preguntan, todo muy lindo, pero ustedes están sacando los agujeros. Allá no se toca. Y uno, explicándole que bueno, que coyuntura sociopolítica y no sé qué le dije, pero claro, ¿qué explicaciones podemos dar como platense? Si somos gemelos, pero ¿en qué sentido? Ese proyecto surge por el tema del arquitectónico y demás, pero allá se respeta. Y arranca de los colegios. Si en los colegios no empezamos a explicarles que esta ciudad capital se debe cuidar y la importancia que tiene, creo que una vez ya siendo grande poco se puede hacer. Por mi parte, nos quedó pendiente para otra charla el hermano de Coca. Uy, bueno. Atalío. Tremendo, pero vamos a quedar pendiente para otra charla. Por mi parte, un placer. Insisto, les agradezco por estar presentes. Sí. Le agradezco a Hugo. Le agradezco próximos libros, que sabemos que ambos están trabajando, y tenemos la certeza que en algún momento nos volveremos a encontrar en esta sala para seguir con la historia de nuestra ciudad. Pero queremos agradecerles. ¿Sí? Queremos agradecerles a ambos autores, desde la Universidad Católica, por hoy acompañarnos con un recordatorio. Invitamos a Susana Creus, que tiene unos libros. Por favor, Susana. Así que entregamos los libros al recuerdo. Gracias. Vamos a pasar al museo a compartir una copa, refrescarnos con este día de calor y seguir charlando informalmente.
Vamos a tapar, Sí, cerrar tenía esto. miedo. No hace falta el mío.